priori, la regla general es la que estamos comentando. O sea, hay una modificación de condiciones que da lugar a una extinción del contrato de trabajo y a una indemnización para el trabajador de los 33 días de salario por año de servicio. Bueno, no, peor, no le han pagado el salario de momento, o sea, no ha cobrado. Ya. Ni tiene información, en fin, parece que hay un cierto, vamos a llamarlo así, un cierto abandono por parte de la empresa tras el accidente, por lo que estamos hablando de Pendienta, Bien. panadería. Bien. Inició en diciembre del 24. Con el peritaje, el convenio colectivo de aplicación y una demanda como Dios manda, modestia aparte, ese pleito es muy ganable. Hoy en Defiende tus derechos nos acompaña David López, abogado laboralista, referente para la Orley en la ciudad de Valencia. Analizaremos casos reales en directo. No os lo perdáis. Arrancamos. Muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. David López Ortega. Abogado de referencia de la Orley en Valencia. Hacemos lo que podemos. No. Pues nada, David, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el podcast. Y creo que sería súper interesante que nos cuentes un poco cómo iniciaste la carrera y de dónde te viene el tema mundo del derecho. Sí, ¿de dónde te viene ese gusanillo por el derecho? Pues es curioso porque en mi familia hay mucho médico. Hay rama sanitaria, mi hermana es podóloga, mi madre es enfermera, mi tía es médico, en fin, mi abuela era médico, o sea, hay mucho médico y ningún abogado en la familia. No hay ningún abogado. Nada. Que yo sepa, tuvimos un tío abuelo notario de Alcoy, pero que del siglo XIX, o sea, no ha habido tradición jurídica ninguna. Pero claro, yo veo una gota de sangre, Óscar, y de verdad, soy el primer cobarde de Europa porque a mí me da mucha presión la sangre y todo eso. Entonces, de pequeño, según mi madre, para defender a las mujeres, ojo, eso decía mi madre, dice, tú me decías que querías estudiar Derecho para defender a las mujeres. Pero hablamos en los años 80. Pero hablamos cuando eras pequeño. Sí, muy pequeño. Era un chavalillo. Pero siempre me ha gustado mucho. Entonces, bueno, pues nada, yo me crié en Ibiza, hice el COU en Valencia, en la Salle de Paterna, y estudié en la universidad allí. Entonces, cuando acabé la carrera, me di cuenta de que no sabía absolutamente nada. Es decir, yo tenía el título de licenciado en Derecho, pero la base jurídica de la universidad, de verdad, me pareció floja. O sea, con todo el respeto a la universidad y con todo el respeto, por supuesto. Pero muy justito como quizá para lanzarte imposible, a ejercer. Para mí imposible. En aquel, te hablo en el año 94, que ya tenemos una edad. Y entonces yo hice las prácticas jurídicas en la Abogacía del Estado en Valencia. De hecho, creo que fui el primer estudiante universitario que lo hizo, porque el que era abogado del Estado jefe de allí pidió la autorización al Servicio Jurídico del Estado para crear ese puesto de un estudiante allí. Entonces a mí me sorprendió mucho los conocimientos de los abogados del Estado cuando era universitario. Es decir, yo iba con ellos a los juicios y veía que había una diferencia abismal entre un abogado del Estado y un abogado normal, o sea, de universidad. Esa fue mi impresión hace ya unos cuantos años. Entonces decidí preparar oposiciones a abogado del Estado y me fui a Madrid y estuve 6 años. David, disculpa. Dime. Para la mayoría de personas que quizá no sabemos ¿qué es un abogado del Estado? Porque claro, entiendo para ti que te preparabas para eso, pero ¿qué es un abogado del Estado? Bueno, un abogado del Estado es una persona que supera una oposición de cierta envergadura, son casi 500 temas. La oposición tiene parte de derecho público, parte de derecho privado y 2 ejercicios escritos de 10 horas cada examen. Entonces es una oposición... Un examen que dura 10 horas. 10 horas. O sea, son 2. Son 2. El primero es un caso práctico que normalmente el Estado no sabe resolver, o por lo menos en mi época. Ahora creo que se ha estandarizado un poco más ese tipo de ejercicio. Entonces es un ejercicio bastante complicado porque son 10 horas de un asunto complejo. Entonces tú resuelves ese caso que en la época pues como que no estaba clara la respuesta para el propio Estado. Entonces tú ahí haces un examen donde te dejan llevarte todas las leyes que quieras
y estás 10 horas en una sala haciendo ese ejercicio. Es una barbaridad. Y luego el último ejercicio es un dictamen, es decir, tu opinión en derecho durante 10 horas. Entonces, es una posición que ciertamente es difícil. Yo estuve 6 años y en mi época... Pero 6 años preparando la oposición. Entonces, en mi época, cuando yo me examiné hace 20 años de esto, te quiero decir que habrán cambiado las cosas seguramente. Pero en aquel entonces sacaron 20 plazas para toda España y dejaron 10 vacantes cuando yo me examiné. Entonces, es una posición donde luchas tú contra ti mismo. El problema que tiene la oposición es el temario, que es muy amplio. Son casi 500 temas con una precisión en la literalidad de la ley milimétrica. Entonces, ¿Qué quieres decir con una precisión? O sea, que debes sabértelo a pie juntillas. Sí. ¿Quieres decir? De ahí todos los opositores lo que hacen es estudiar con un cronómetro, te vas cronometrando los temas. Sí, claro. Cada tema tiene un tiempo. En la parte mía, recuerdo que los primeros 100 temas son de derecho civil y son 12 minutos y medio cada tema. Luego ampliaron el examen en vez de a 60 minutos a 65, creo recordar, porque hace muchos años. Pero entonces tú tienes que decir el civil en 12 minutos y medio, luego el hipotecario en 8, el procesal en 8, el mercantil en 8 y el laboral en 5. El laboral es la parte más sencilla dentro de lo que es el primer ejercicio de abogado del Estado, pues son 5 minutos. Y son 21 temas de laboral, por lo menos en mi época, que todavía lo recuerdo porque ya te digo, me metí 6 años. Entonces, ese ejercicio me lo estudié a conciencia durante mucho tiempo. Dicen que es una de las oposiciones, si no, la oposición más dura. Bueno, todas son difíciles, es decir, el problema que tiene esta en concreto, a mí nunca me ha gustado la comparación, pero esta en concreto el problema que tiene es que el temario es muy amplio y que para dominar ese temario necesitas un lapso de tiempo interesante, es decir, sobre todo por la precisión que se exige en los ejercicios orales y luego la puesta en práctica de eso que has estudiado es lo que se discute en los ejercicios escritos, que repito que son 2 de 10 horitas cada uno. Hay una oposición que a mí me parece un poco más compleja, que es la del letrado del Consejo de Estado, que son más temas, son 12 horas los ejercicios escritos, etcétera. O sea, pero es un mundillo. A mí, ¿de qué me sirvió aquella época? Primero, de conocer lo que es el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, la disciplina. Eso lo aprendes cuando te tienes que pasar 60 horas a la semana estudiando. Y la parte positiva de no haber superado con éxito la oposición es que tienes un bagaje jurídico importante. Eso es una realidad. Con el tiempo se olvida, pero queda ese pozo que te da cierta tranquilidad a la hora de enfrentarte a un juicio normal cuando ya estás ejerciendo como abogado, como en mi caso. Claro, sí. Entiendo que incluso tienes un conocimiento, aún y con el paso del tiempo, sí, aún y con la especialización, un conocimiento más profundo que la mayoría, por la cantidad de tiempo que has estado estudiando, ¿vale? Sí. Por lógica. De diferentes, ¿no? Tanto del penal como de diferentes ramas. Es que ahora que estamos trabajando con Labor Ley, evidentemente llevamos mucho laboral, pero fíjate, te voy a decir una cosa que es interesante. El derecho es un todo, es decir, el derecho es un árbol. Y el laboral dice, no, es una rama, la rama social del derecho es el derecho laboral. Un momento, cuando tú firmas un contrato de trabajo, estás firmando un contrato, y los contratos son figuras puramente de derecho privado, de derecho civil. Hay veces que hay una nulidad en un contrato. Los contratos son nulos cuando no hay consentimiento, objeto o causa. Eso está, siendo un poco pedante, perdóname la licencia, en el artículo 1261 del Código Civil. Es un abogado que solo se dedica a laboral, a lo mejor no se acuerda de la universidad. Evidentemente, alguien que ha preparado unas oposiciones durante años, lo tienes en el disco duro. Claro. Es decir, esas cosas te acuerdas. Y hay veces que los juicios, yo he hecho juicios laborales que han sido puramente civiles. Por ejemplo, el despido de una señora de la limpieza. Yo en este caso no era de Labor Ley, llevaba la empresa. Uh-huh. Y aquí demandan también al hijo. Pero el hijo, cuando yo lo veo, le digo que dónde está la herencia. Y dice, no,
acéptala a beneficio de inventario. Un abogado laboralista a lo mejor ese conocimiento no lo tiene. ¿Por qué? Porque nunca va a responder de las deudas de la madre, sino que esa relación laboral extinguida, indemnizable, solamente se podrá cobrar de lo que tenía la madre, pero no del hijo. Si el hijo acepta la herencia pura y simplemente, responde de las obligaciones de la madre, que era la empresaria real. Y así ocurrió. Es decir, en este caso el trabajador, el despido era improcedente, pero nunca cobró de mi cliente, que era el hijo de la empresaria real. Ahí en ese lado, claro. Estabas de alguna manera aprovechando esos conocimientos que... Efectivamente. Yo por eso, cuando dicen, no, es que te has especializado... A ver, te has especializado. Yo soy muy partidario de la generalización y luego cada caso, cuanto más lleves de una rama, pues al final más te acabas especializando, como es el caso nuestro, ¿no? Que llevamos muchísimo laboral. Y en ese caso que comentabas, el hecho de, de haber también, ¿no? De conocer o poder defender en este caso al empleador, es importante para defender al empleado. Sí. Al final es imprescindible no saber cuáles son las estrategias que se pueden emplear ¿no? En los dos casos. Claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Tengo un compañero, es un abogado muy bueno, laboralista. Él solo lleva a trabajadores. Hace muchos años. Y un día le digo, ¿por qué no atiendes también al empleo? Y dice, no, porque es un tema filosófico. Y yo he llevado despidos defendiendo a la empresa, y la preparación de la prueba, por ejemplo, un despido objetivo, que sabes que puede ser por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción. Cuando eres empresa, el pensamiento del abogado, o sea, el asesoramiento del abogado a la empresa es muy importante, porque toda la documentación que tienes que preparar para que el despido acabe siendo objetivo, si tú lo trabajas, cuando defiendes a un trabajador que va a impugnar un despido objetivo diciendo que es improcedente, que la indemnización en vez de 20 días son 33 días por año de servicio, si tienes ese bagaje como abogado de empresa, pues lo vas a tener mucho más fácil. Vas a saber quizá qué se ha podido dejar, qué han podido obviar, o ver incluso a veces esto... Hay mucha simulación no en eso, porque las empresas se ahorran mucho dinero. No es real. Muchas veces lo es, al final hay muchas situaciones, pero y muchas otras se utiliza. Entonces, pues cuando es real, pues es lo que hay, y cuando no lo es, pues bueno, y defendemos al trabajador, pues resultará más fácil poderlo ver y poder defender los intereses del trabajador si hemos estado defendiendo también al empresario. Yo lo he visto siempre. Es decir, conocer el lado oscuro de la fuerza siempre es mucho más beneficioso, porque además es que llevo 20 años ya llevando pleitos laborales, entonces he llevado muchos y te puedo asegurar que desmontar un despido objetivo, que son estos que te he comentado, de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, desmontarlo va a ir en función de tus conocimientos sobre la documentación que hay que preparar para que un juez te confirme la objetividad del despido. Sé que esto a lo mejor para los oyentes puede ser un poco... Vamos a poner un caso, por ejemplo, una empresa despide a un trabajador que está en una fábrica porque han cambiado la máquina. Él estaba en una máquina, cambian la máquina y antes la máquina funcionaba con 10 personas y ahora funcionará con 5. Y a esas 5 personas que sobran, entre comillas, no hay donde ubicarlas dentro de la empresa, poco más o menos. Bien. Eso sería un objetivo real. Bien. Ese caso que acabas de poner así en abstracto está bien. Has dicho cosas muy interesantes, porque por un lado tú tienes que, o sea, como empresario, y aquí doy pistas a los empresarios también, si me lo permites, pero ahí el empresario tiene que hacer una carta de despido muy completa, explicando, si me apuras, hasta el modelo de máquina, con una comparativa a lo largo de los últimos, por ejemplo, 3 años, del rendimiento que ha tenido esa máquina en concreto, etcétera. Es decir, el empresario tiene que justificar muy bien en la carta de despido objetivo el motivo que le lleva a extinguir tu puesto de trabajo y a no ubicarte en otro distinto.
Porque ese criterio subjetivo, y ahí vamos a ya vulneraciones de derechos, etcétera, si se atisba un poco de subjetividad en el despido, el trabajador ya tiene un arma para discutir la carta del despido, que es la ley del despido en la carta. Entonces, nosotros en Labor Ley han prosperado algunos asuntos precisamente porque la carta era floja. Por ejemplo, lo típico, que tenemos varios casos, por pérdida, una carta que pone, pues eso, ¿no? Por causas económicas, por pérdida. Pérdida. Así a pelo. Claro. Claro, eso... Si no se van a la SMAC o al TAMIP o al Servicio de Mediación de la Comunidad Autónoma que sea, con la documentación mercantil de arriba abajo, que hay que saber interpretarla, que esa es otra. Si no se van con esa documentación justificada y el trabajador no ha tenido conocimiento pleno de esas circunstancias económicas, organizativas o técnicas o de producción en el momento del SMAC y posteriormente en el juzgado. El SMAC sería el momento, la conciliación. Exacto. Lo que le es llama el la servicio gente, ¿no? de mediación previo a tener que acudir a la vía judicial. Entonces, ahí el trabajador lo que hace a través de los abogados, en este caso, que siempre es recomendable que haya un abogado que presente la papeleta, porque si no luego tenemos un problema. Eso es muy interesante, porque hay gente que la presentan ellos, que se puede, pero totalmente desaconsejable. Muy desaconsejable. Muy desaconsejable. Es como si a ti se te rompe una tubería y se te ocurre arreglarla. Tú a lo mejor eres humanitas, pero yo no. Entonces, o peor, o como si decides operarte tú mismo el brazo, ¿no? Claro, o sea, la papeleta tiene que hacerla, vamos, para mí un profesional. La diferencia puede ser de ganar a perder. Por supuesto. Literal. Por supuesto. Y normalmente, si no de ganar a perder, que en muchos casos va a ser así, Sí. de cobrar 10 a cobrar 5 o 2, o sea, de no poder defender plenamente tus derechos y de reclamar lo que corresponde, porque por diferentes motivos, evidentemente tú no sabías que debías hacer esto, reclamar lo otro, en fin. Claro, mira, en el derecho laboral, cuando hay un conflicto laboral o una pretensión, es decir, una reclamación que quiere hacer un trabajador, hay excepciones, hay determinadas excepciones que la ley te libera de la obligación de ir con carácter previo a este servicio de mediación y arbitraje anterior a la vía judicial. Pero la regla general es acudir a este servicio. Entonces, para acudir a ese servicio tienes que hacer una reclamación bien hecha. Y por eso mi consejo es que vayan a un profesional del derecho para presentarla. Hay un hándicap importante en el derecho laboral, que son los plazos. Hay determinadas reclamaciones que están sujetas a un plazo de caducidad. Por ejemplo, si nos presentan una carta de despido, son 20 días para reclamar. Eso lo hemos comentado alguna vez. Y 20 días hábiles, que bueno, que depende del mes, de los festivos. Exacto. Pero vamos. Pero es un hándicap importante. Entonces, mi consejo para la gente que esté interesada en acudir a la vía ir contra su empresario que le debe dinero. En reclamar, ¿no? En reclamar, que le han despedido, lo que sea. Lo primero es que, bueno, por supuesto, la carta firmar como no conforme, el finiquito firmar como no conforme, que no perdemos nada. Y ya hemos dejado rastro de que no tenemos alcance liberatorio con lo que estamos firmando. Importante. Imagínate que por lo que sea no han puesto el no conforme. Así todo, pues se puede reclamar. Se puede. Hay sentencias que sí, que dicen que sí. Pero es mejor. Es mejor porque ya le estás diciendo al juez, si llega al juez, oye, yo es que desde el principio, de forma espontánea y sin ser abogado laboralista, mostré mi disconformidad con esta decisión empresarial, que es unilateral y que discuto. ¿Vale? Entonces, ese es el primer. Y luego lo más importante, acudir a un profesional del derecho que te diga, oye, aquí me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. En ese caso, acude a alguien que sepa realmente, porque tú, si trabajas en una fábrica, no tienes por qué saberte el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que habla del salario, por ponerte un ejemplo. ¿Me explico? Ni tienes que saber que una reclamación de unas horas extras tienes un año para reclamar, o el reconocimiento de un derecho. Todo está sujeto a plazos. Y el laboral no es tan sencillo como mucha gente se cree, sino que cada reclamación tiene su propia atmósfera, su propio lenguaje, sus propias reglas del juego. Por ejemplo, no siempre
se puede reclamar todo en la misma demanda, ¿no? Exacto. ¿Verdad? O sea, hay peculiaridades que yo no puedo presentar una demanda, no lo sé, reclamando 4 cosas diferentes. No. Hay que a veces se puede agrupar, otras veces no. No dependerá del tipo de reclamación. Sí. ¿No? Si estoy reclamando un despido, cantidad, vulneración de un derecho. Exacto. Dependerá. Hay que hilar muy fino ahí, porque eso es lo que se llama la acumulación de acciones. Es decir, cuando tú haces una reclamación, estás accionando, estás moviendo ficha, para que nos entiendan los oyentes, ¿no? Entonces, esa acción, hay determinadas acciones que son acumulables, que se pueden discutir en un mismo procedimiento, y hay algunas que no. Es decir, por ejemplo, como bien has dicho, la impugnación de un despido no es acumulable a una reclamación por horas extras, por ejemplo. Se tienen que reclamar en dos demandas distintas. La reclamación previa al SMAC, es decir, a este servicio de mediación, que es un filtro para no acudir a la vía judicial, en esa reclamación inicial tú puedes decir, oye, yo le pido a esta empresa que nos sentemos a hablar sobre el despido y sobre las cantidades. Entonces, ahí acudirás a este servicio de mediación y si no hay acuerdo con la empresa, tendrás que presentar 2 demandas distintas. Una, con el mismo acta donde se recoge que no hay acuerdo. Es decir, el servicio de mediación, el SMAC o el servicio de mediación y arbitraje de la comunidad que sea, en Cataluña hay una, en Madrid hay otra, en Baleares está el TAMIB, que es el Tribunal de Mediación y Arbitraje de allí de Baleares. Cada comunidad autónoma tiene su propio servicio de mediación. Pero lo que tiene que hacer el trabajador, primero, presentar esa reclamación y en función de ese acto de mediación, si hay un acuerdo, perfecto. Es lo mejor que puede ocurrir porque al final todos han llegado a una solución intermedia y dentro de la extinción o de las cantidades pedidas, pues cada uno se va contento a su casa, entre comillas, ¿no? Si por lo que sea no hay acuerdo, ese documento es obligatorio para presentarlo con la reclamación judicial. Entonces, este servicio de mediación es un filtro para evitar que haya un procedimiento judicial. Una de las cosas que yo suelo hacer es, cuando ponemos la reclamación previa, el acuerdo siempre va a ser más dulce que si tenemos que acudir a una vía contenciosa. ¿Por qué? Porque en la vía contenciosa es muy probable que pidamos algún tipo de responsabilidad adicional a la empresa, con el riesgo para la empresa de que podamos acudir a la inspección de trabajo, o con el riesgo para la empresa que podamos acudir a otros organismos si ha actuado de una forma poco diligente esa empresa. Entonces siempre es mejor llegar a un buen acuerdo en el SMAC que tener que acudir a la vía contenciosa. Dices, no, mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Claro. Y además, sobre todo porque si se articulan otros medios de control de la relación laboral, como puede ser la inspección de trabajo, se le puede llegar a abrir una sanción a la empresa importante. Léase trabajadores que no han estado correctamente de altas en la Seguridad Social, trabajadores en situaciones irregulares, trabajadores que no están realizando las funciones que deberían. Luego se derivan lo que se llaman las infracotizaciones, es decir, la empresa tiene que pagar las cotizaciones durante toda la relación laboral si una sentencia así lo recoge. Entonces, el otro día hablábamos justo con Ricard, que es uno de los abogados de referencia aquí en Barcelona, de algo así, de alguna manera que tenía que ver con el tema que habíamos hablado, y es que una empresa de a lo mejor una reclamación de 3.000 se le puede complicar muchísimo, pero mucho, ¿no? Muchísimo. O sea, por ejemplo, imaginemos una empresa que ha dejado de pagarle a una persona que tiene trabajando en una obra, por poner, y no le ha pagado las horas extras y le ha pagado menos del salario. Imaginemos que son 4.000 euros. Pero lleva 2 años trabajando esa persona, ¿no? Y no estaba dada de alta. Y no tiene permiso de trabajo. Y, en fin, que de 4.000 le puede pasar, se le podría llegar a complicar a 20, 30.000 euros. O sea, entre, pues eso, cotizaciones, sanciones, ¿no? En fin, está el IRPF. Bueno, claro. El tema puede ser, ¿no? Las multas, ¿no? de inspección, en fin, que de algo por no pagar pues, esas cantidades, ¿no? Se le puede llegar a complicar a la empresa mucho.
como te comentaba antes, o sea, dentro de las ramas del derecho está la rama social del derecho es el derecho laboral, ¿vale? Pero es un derecho que se llama tuitivo, es decir, que busca a la postre la protección del más débil. En este caso siempre es el trabajador. La empresa es la poderosa, la que tiene los medios y la que tiene sus prerrogativas. Hay una facultad que tiene el empresario que se llama ius variandi empresarial, es decir, la facultad, también siendo un poco pedante, que está en el artículo 20 del estatuto, de dirigir la empresa como el empresario considere. Hoy tenéis que ir aquí a trabajar, o tenemos que hacer esta obra, o tenemos que hacer lo otro, o incluso tenéis que hacer más horas extras porque nos aprieta la constructora, etcétera. Entonces, ese es un derecho que tiene el empresario. El empresario tiene sus derechos, pero en ese juego de las obligaciones empresario-trabajador, si en un momento determinado hay una infracción laboral importante, existe una ley que es fácil de recordar el nombre, que se llama LISOS, que es la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Yo invito a los empresarios que abran un poco lo que dice el régimen sancionador de esa norma. La mínima son 6.000, creo que son 125 o algo así, pero sube hasta 600.000. O sea, el régimen sancionador de la LISOS es preocupante para cualquier empresario. Entonces, por eso insisto en que si mañana una empresa no está cumpliendo con todas sus obligaciones y ese incumplimiento trasciende de la línea roja prevista en la LISOS, en la Ley de Infracciones y Sanciones, si eso acaba en un inspector de trabajo que es diligente, y ojo, en Valencia, los profesionales que trabajan en la calle Uruguay 13, te aseguro que son muy diligentes. Dicen que tanto, lo que es la Seguridad Social como Hacienda en España funciona como un tiro. Vamos, ya podemos discutir que como un tiro. Yo creo que estamos en la Champions League de Hacienda, como el otro decía, no sé quién decía, qué político decía que España estaba en la Champions League, no sé si era Zapatero, no sé quién era. Pero Hacienda sí, es de las mejores haciendas del mundo. Hacienda, ¿no? A mí me manda mensajes de texto, o sea, David, te recuerdo que el IVA me lo manda por carta, a mi gestoría, por correo electrónico. Impresionante. Yo siempre digo, AEAT, no te preocupes, que ya está, que está bien. Que lo sé. Pero bueno, y Seguridad Social. Seguridad Social también. También funciona muy bien. Hay comunidades, fíjate, porque yo he llevado pleitos laborales en varias comunidades autónomas. Y te he de decir, sin decir nombres, que hay algunas comunidades donde la inspección de trabajo no es tan efectiva. Desde mi humilde experiencia, por supuesto estoy hablando desde mi humilde experiencia. Pero en Valencia funciona muy bien la inspección de trabajo. Muy bien. O sea, de hecho, un asunto de labor ley donde habían graves irregularidades. Creo recordar que estuvimos hablando sobre presentamos la reclamación porque no teníamos más narices que poner una denuncia. No sé si tardó 24 horas el inspector de trabajo en llamarme al teléfono del despacho y decir, oye, toma nota, esta empresa es esta, tiene este CIF, hay tantos trabajadores y tal, suerte con el pleito, y me colgó el teléfono. Yo no sé ni cómo se llama este señor, pero una diligencia brutal. Yo no sé qué habrá ocurrido, porque al final aquí son empresas muy regulares, el empresario no aparece y tienes que esperarte al juicio a verle la cara porque no ha ido al SMAC, ha desatendido totalmente todo. Pero este señor, ya la inspección de trabajo, vamos, le habrá sancionado seguro, porque estamos hablando de irregularidades graves, muy graves. Entonces, ¿qué es lo ideal para una empresa cuando tienes una reclamación de un trabajador que ya te está avisando? Porque además nosotros las reclamaciones, por eso te decía, en la papeleta, ya avisamos. Buenos días, aquí ha pasado esto, se debe tanto. Anunciamos acciones contra la inspección, es decir, mi criterio, salvo que el cliente me lo exija, no es ir a la inspección de trabajo junto con la papeleta de conciliación, porque no se trata de eso, se trata de buscar una solución que sea adecuada para el trabajador, no en hacer daño al empresario por hacer daño. Correcto. Ese es mi criterio personal. Es cierto que hay... pero son los intereses del cliente. Bueno, desde Labor Ley, a día de hoy, estamos hablando más de 2.500 casos en apenas 2 años, que son bastante. Todavía no hemos presentado una denuncia con anterioridad. No. No.
Yo no. a la conciliación. No, porque al igual que comentas, ¿no? Entendemos que no tiene, no ha lugar. O sea, lo primero es conciliar, lo primero es, oye, vamos a informar, porque quizás la persona puede ser que no lo sepa, que cree que es una cosa y acaba siendo otra. En conciliación, ahí sí, si por lo que sea la persona no atienda, no quiere, en fin, pues claro. Bueno, ahí tendremos que ver y tendremos que seguir los pasos y defender los derechos de nuestro cliente, del trabajador. Efectivamente. Que es así, ¿no? Y quizá deberemos, pues, denunciar, emprender otras acciones a la inspección de trabajo. Claro, pero es lo que te digo, que es que hay en ocasiones, y asuntos muchos de labor ley, el apoyo de la inspección de trabajo a veces es obligatorio, porque no sabemos quién es que hay veces, hay algunos trabajadores que no saben ni cómo se llama su empresa, que los pobres vienen a trabajar porque tienen esa necesidad, se ponen a trabajar, pues a lo mejor en el campo, y cogen lo que pueden. Esa gente, una persona les dijo, oye, ven, que yo te voy a pagar 50 euros al día. Exacto. O lo que sea. Entonces, ese empresario que acaba pasándose de frenada porque está cogiendo mano de obra barata, los tiene explotados de sol a sol y no les paga y los despide en una servilleta porque se ha cansado, ahí ¿qué tiene que hacer el trabajador? De entrada, ¿cómo vamos a demandar si no sabemos que tenemos que ir a la inspección de trabajo obligatoriamente para tener conocimiento de quién es a la persona a la que reclamarle nuestros derechos? ¿Me explico? Pero yo siempre, ya lo digo, o sea, igual que en el orden laboral, en orden penal, yo siempre a los abogados que somos en el despacho, que somos varios, les quito las alas para meter acciones penales de forma directa. A ver, no vayas directamente a una querella. Vamos a mandar un burofax. Vamos a intentar. Porque creo que el derecho se tiene que ejercitar de una forma ponderada, de una forma proporcional. No puedes realizar un ejercicio antisocial del derecho. No puedes ejercer como un tiburón sin escrúpulos. No. Tienes que defender unos intereses, pero con cierta equidad. Ahora es lo que voy. Yo soy el más conciliador de Europa. Pero si veo que el empresario no aparece, no responde, no quiere, no sabe, pues lo lamento mucho, pero te voy a presentar un peritaje informático que te va a cuadrar las horas que este señor ha estado trabajando, me voy a ir a la inspección de trabajo con un pepino, de reclamación, que te van a meter 60.000 de multa. ¿Por qué? Por no haber querido negociar, por no haber levantado el teléfono cuando se te ha dado la opción. Y ese es un problema que lo siento mucho por algunos empresarios. Cuando he sido yo abogado de empresa, siempre he buscado soluciones intermedias. Por supuesto, volvemos a lo mismo. Hay empresarios que me dicen, yo recuerdo uno en concreto que era un tiburón total, yo no negocio con terroristas. Y digo, te van a demandar, vas a perder, que ponga la reclamación que quiera. Es el criterio de ese empresario concreto. Pero ahí pero también no es dependerá, lo que dependerá de los derechos que haya vulnerado o de lo que le deba. Pero hablamos muchas veces que son barbaridades.